un webinario más por parte de Pepperstone. En esta ocasión, en conjunto con mi estimada Natalia Gallo, venimos por parte de Pepperstone a presentarles Rincón del Oro, nuestro segmento totalmente dedicado a ese metal precioso, uno de los activos financieros que pues es de amplio interés a nivel global y también bastante en específico con el frente minorista. Mi estimada, estás en vivo y en directo, ¿cómo has estado? Bueno, Quasar, muy bien. Extrañando mucho estar por acá en este webinar que los tenía un poco abandonados, pero bueno, ya estoy de vuelta. Em, ¿Cómo has estado ¿Poco? tú? ¿Cómo ha estado todo? Un poco, un poco. Ya no te acordabas de nosotros aquí en Rincón del Oro. Te anduviste ahí No. paseando, vacacionando y pues bueno, espero hayas Ay, estado al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en cuanto a la operativa del oro, porque definitivamente, damas y caballeros, ha sido impresionante lo que se ha estado viviendo recientemente en cuanto a la operativa del oro. Personalmente, retomando aquella pregunta que me acabas de hacer, todo bien, gracias a Dios. Aquí, contento y feliz de que estamos iniciando formalmente la primavera, que para ustedes, bueno, es otro rollo debido a que están en el hemisferio sur, pero yo sí. acá en el hemisferio norte, fiesta, felicidad, alegría. Empieza a florecer, ¿eh? Se viene el Ese verano. comportamiento humano. Bueno, mencionando esto, ahora sí ya vamos a proceder con lo que corresponde a la operativa del oro. Y como pueden observar en pantalla rápidamente, arrancamos viendo lo que vienen siendo las métricas de relevancia. Aproximadamente a efectos de cuando está o cuando tomé estos datos, el precio del oro estaba cotizando la onza en torno a los $1,939 en cuanto a su operativa mensual, la cual, bueno, ahí está muy a la par con lo que está viéndose la operativa anual en un 6.2%, un mes, damas y caballeros, el cual ha registrado impresionantes movimientos, tanto al alza como a la baja. Y en lo que corresponde, que de hecho ahí tenemos también un vistazo a la volatilidad, ¿no? Estamos hablando de que en promedio el precio del oro está oscilando casi $32 por jornada en cuanto a la volatilidad implícita, esa a la cual toma consideración las opciones del contrato de futuros del precio del oro. Esta tiene una cotización de 19, lo cual obviamente esto nos indica que a modo diario pudiéramos esperar con 2/3 de confianza que el precio del oro va a registrar una operativa diaria de 1.2%. Una vez más, se ha incrementado la volatilidad en cuanto al metal dorado. Lo pueden observar ahí en pantalla rápidamente, a menos que quieras mencionar algo, mi estimada. No, 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 yo creo que como siempre venimos mostrando pues estos mismos datos en cada una de las sesiones, es importante pues recordarle a nuestra audiencia que no solo se ha incrementado la volatilidad en cuanto al oro, sino a nivel general también. Entonces pues es importante que lo tengan en cuenta en cada una de sus estrategias, ¿no? Definitivamente, muy buen punto mencionas ahí. Y con volatilidad hay oportunidades, pero también hay riesgo y obviamente pues eso tómenlo a consideración al momento de establecer su operativa. Yo creo que aquí lo más importante a considerar es, por favor, si van a estar operando en un punto de vista que obviamente cada operativa pues va a ser es, es importante que se adecue a cómo la están manejando en cuanto a los niveles que están observando, pero sí, pues tomen esto a consideración que fácilmente el precio del oro de momento puede moverse más de $30 a modo diario. Como lo hacemos habitualmente, también damos un vistazo ahí a la operativa de comparativa para ver más o menos dónde se encuentra ubicándose el precio del oro. Y aquí, como podemos observar en pantalla, pues no es el mejor instrumento dentro de la tabla de activos principales, por así decirlo, pero sí está ahí en la parte alta, siendo solamente superado por Bitcoin. Aquí algo que en lo personal me ha definitivamente cautivado la atención. Te voy a decir rápidamente por qué, mi estimada, y quiero escuchar qué es lo que tú piensas. Porque, por un lado, tenemos a Bitcoin que es especulativo, totalmente especulativo, Sí. ¿no? Es un nuevo instrumento que, bueno, ya no pudiera decírsele como tal nuevo, pero dentro de lo que son los otros, pues todavía sigue siendo el chico nuevo de la cuadra, ¿va? Ujú. Y este es especulativo. El precio del oro es en modo contrario de seguridad, Mm. de protección, de guardar valor. Sin embargo, algo que a mí en lo personal, y hablando ayer con el líder de Latinoamérica, me cautivó totalmente la atención el cómo, en cierta manera,
y esto es un pensar personal, obviamente, pues ambos son alternativas a lo que viene siendo el Ujú. sistema financiero actual. Obviamente el precio del oro, pues ya hace muchísimo que no se utiliza como medio de pago, ¿verdad? Pero Sí. sí viene siendo pues ahora sí que un activo en el cual la gente se dispone a adquirirlo cuando hay cierta incertidumbre, y Bitcoin en sí como tal es una moneda la cual o de hecho su esencia es ofrecer alternativas al sistema Mm. financiero actual, ¿no? Por consiguiente, algo ahí bien, bien interesante en lo personal, no sé si esto pueda ser el resultado, que obviamente Bitcoin pudiéramos también agregarle bastante de su operativa o adjudicarle bastante de su operativa a que ha regresado el riesgo, principalmente porque ha habido una menor expectativa de tasas de interés. Sin embargo, algo ahí bien interesante, ¿no? De ahí en más, pues todavía tratando de definirse de manera un tanto más clara la operativa de los otros activos de riesgo, la renta variable, tanto en el frente global norteamericano como de mercados emergentes, pues ahí todavía muy cerca de ese nivel de cero. En cuanto al dólar estadounidense, prácticamente neutral, y el único que sí ha visto bastante eh, difícil la operativa de este 2023 con toda esa cuestión de incertidumbre y de pues, complicaciones económicas que se pudieran estar viniendo, pues es el precio del oro, del petróleo, Sí, ¿vale? sí. No sé si quieres añadir algo ahí, mi estimado, antes de que veamos la cuestión de estacionalidad. De pronto, lo que tú dices en cuanto al Bitcoin y al precio del oro, eso puede ser el reflejo de lo que está pasando con el sistema financiero actualmente, ¿no? Y lo que hemos visto en estas dos últimas semanas, y es como de pronto pues nosotros estamos buscando alternativas a un sistema financiero que vemos que puede estar en riesgo, que no, de pronto a veces las personas lo ven como no tan confiable. Entonces pues de pronto esto puede ser el reflejo, el comportamiento de estos dos instrumentos puede ser ese reflejo, ¿no? De incertidumbre y de duda ante un sistema financiero que puede estar mostrando importantes grietas, importantes y pues digamos que una Ujú. importante crisis que se puede venir. Sí, no, yo creo que mejor explicación no pudiste haber proporcionado, y una vez más, esto, yo creo que aquí el pensar, y esto es altamente especulativo, todavía yo creo que Sí, esto sí. es apenas algo que pensé durante la jornada de ayer, y definitivamente se le va a tener que dedicar un poco más de tiempo, pero el pensar es, si el sistema financiero convencional está mostrando que tiene el potencial de perder mi dinero, Mm, ¿por qué mantener el dinero en ese ay, sistema? Sí, que ujú, obviamente, pues con toda la cuestión de criptomonedas, pues cuántos atracos no ha habido, y pérdida de dinero y robos y hackeos y qué sé yo, ¿verdad? Pero pues obviamente si lo convencional pues no es tan seguro como anteriormente se menciona, que obviamente hasta la fecha pues sí han salido a quite todas las entidades reguladoras pertinentes, ¿verdad? Pero pues quién quita que eventualmente no van a poder hacer eso, y es ahí algo en lo que he sí. estado pensando. Pero bueno, no vamos a hacer tanto este evento para Bitcoin, y vamos a rápidamente proceder con la cuestión de la estacionalidad. Obviamente, paréntesis aquí, bien importante esta cuestión, estacionalidad, porque algo haya sucedido en el pasado no significa que forzosamente esto se va a presentar una vez más, que de hecho aquí cuando vemos la operativa del mes de marzo, pues no está en línea con lo que en teoría es lo que ha estado haciendo el precio del oro durante las últimas décadas, ¿vale? Obviamente, algo a tomar en consideración. Aquí yo lo que sugeriría es ver en términos generales cómo es el mes de abril. Aquí ya dado que estamos pues en la parte alta del mes de marzo, esperar verlo un poco a futuro, ¿no? Pero una vez más, por favor, no porque abril sea positivo significa que esto Ujú, lo va a volver a hacer. Es una sola referencia para que se tome en consideración cómo es que los meses o cómo es que la operativa del precio del oro se ha dado en meses años atrás, ¿vale? Y una ujú, vez más, abril, pues en términos generales parece ser positivo, pero como lo he comentado y vuelvo a hacer el paréntesis, de hecho marzo es el claro ejemplo. Sí, que en ujú, términos sí, generales es un mes negativo, pero este no ha sido el caso, la operativa, que todavía no hemos cerrado el mes, pero apunta para que no va a ser este el caso, ¿vale? ujú. ¿Qué te parece si, o a menos de que quieras añadir algo, mi estimado? No, no, no. Perfecto, siempre lo decimos tener eso muy en cuenta. Ujú. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a presentar
una serie de gráficas bajo las cuales voy a construir una narrativa para posteriormente presentarles una dinámica la cual creo va a ser vigente para el precio del oro de cara a las siguientes semanas, o lo que va a ser la temática bajo la cual se va a estar operando, ¿vale? Y esto creo que es bien importante para que se tenga un mejor comprendimiento de qué es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y vamos a irnos un poquito rápido, pero aquí obviamente la invitación está a la audiencia de si algo no queda del todo claro, pues obviamente ese es el beneficio de asistir a este tipo de eventos en línea, ¿no? De manera presencial, que pues tienen la capacidad de hacer las preguntas que ustedes consideren, a diferencia de que si posteriormente vieran el evento, pues ya no, simple y sencillamente pues tienen que observar lo presentado y, bueno, va a ser un poco más difícil que se les pueda ayudar con la cuestión de sus dudas, ¿no? Pero aquí de manera presencial pues rápidamente se les puede apoyar. Arrancamos rápidamente y yo creo que aquí es bien importante qué es lo que había estado pasando. Bueno, en el arranque del año la dinámica era va a haber recortes, no va a tener que ser tan agresiva la cuestión de la postura por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Habíamos estado, que de hecho no solamente en el arranque, sino de hecho cierre y arranque del cierre 2022, arranque de 2023, esa era la dinámica que había estado prevaleciendo y obviamente esto pues qué es lo que había estado manejando, que obviamente los rendimientos reales de los bonos en Estados Unidos pues luego de que hubieran estado avanzando, acaparando terreno al alza y generando ya o proporcionándoles un rendimiento positivo a los inversores, pues prácticamente se vieran estancados y hasta en cierta manera con una tendencia bajista, el cual aquí como lo podemos observar en pantalla, pues eso le fue un detrimento, ¿no? Al dólar estadounidense, ¿qué pasa? Tenemos la primera parte, ahí estaba el precio del dólar estadounidense a la baja, los rendimientos de los bonos estaban a la baja, llega febrero, damas y caballeros, sale con todo una batería de datos económicos, los cuales desde el frente laboral, crecimiento de empleos casi 3 veces más de las expectativas, inflación no bajando tan rápido como se había esperado, tanto en el frente principal como en el subyacente, ventas minoristas sumamente por encima de las expectativas de mercado. ¿Esto qué generó? Damas y caballeros, pues obviamente que incrementaran donde previamente se esperaba que no iban a ser tan agresivos con la cuestión de los incrementos de tasas de interés, que se esperara que se cambiara radicalmente y que se llegara hasta en cierto punto especular que iba a haber fuertes incrementos de tasas, y esto pues obviamente generó que los bonos comenzaran a subir y obviamente también apoyando la cuestión de los rendimientos reales. El dólar estadounidense empezó a recibir esto de manera positiva y llega el mes de marzo, damas y caballeros. La cosa no mejora, no mejora desde el punto de vista de cómo se estaba desarrollando la dinámica que estaba presentando la cuestión del dólar estadounidense, porque esto es bien importante, como lo vamos a ver más adelante. Recuerden que el precio del oro cotiza en dólares, por consiguiente, en base a cómo se esté dando la dinámica del dólar, esto le puede afectar bastante. Llegamos a marzo. Ante el Senado, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se postula todavía aún muchísimo más agresivo. ¿Y qué le comenta? Pues que estamos preparados, que la Reserva Federal de Estados Unidos está preparada para acelerar el ritmo de incrementos de tasas para controlar a la inflación. Adicionalmente, continúan presentándose los datos económicos por encima de las expectativas de mercado laboral todavía bastante sólido, por así decirlo, la inflación. De hecho, en el frente subyacente de a modo mensual, registrando pues pudiéramos manejarlo como un repunte inflacionario, por así decirlo, en el frente mes con mes. ¿Qué pasa? Pues se disparan todavía aún más las perspectivas de incrementos de tasas de interés. Y aquí vámonos rápidamente a la gráfica. Esto pues le había estado pesando, a el precio del oro. Aquí como pueden observar toda esta parte, ¿vale? Donde previamente aquí el dólar bajando, 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 ¿qué le pasaba al precio del oro? Subiendo, subiendo, subiendo. Empieza febrero sale fuerte con toda esta cuestión de datos económicos, empiezan a subir las expectativas de tasa de interés, empieza a fortalecerse el dólar estadounidense bajo toda esta dinámica y empieza el dólar a recuperar terreno y por consiguiente afectando a el precio del oro. Regresamos. ¿Qué sucede? ¿Qué se presenta, damas y caballeros? La creencia estaba en que la Reserva Federal de Estados Unidos iba
a incrementar las tasas? ¿O es algo que se ha creído, no? Previamente o que ha Ujú. estado sucediendo. Suben las tasas, la Fed sube las tasas hasta que algo se rompe en la economía y ese es el punto de cambio, el pivote, como coloquialmente se le dice en cuanto a cómo se maneja la Reserva Federal de Estados Unidos y cuándo es que cambia su perfil. Este casi siempre viene de la mano de algo que termina quebrando, ya sea crisis en cuanto a los bonos prime o más anteriormente con la cuestión de las tecnológicas, décadas atrás. Hoy recientemente, pues que ha sido el sector bancario, porque ha habido bancos que obviamente, aquí lo pueden observar en pantalla, ¿qué quiero decir con esta crisis en el sector bancario? Pues hubo varios. Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature, Credit Suisse, los cuales pudiéramos decir que estos tuvieron un mal manejo del riesgo. ¿Por qué es este el caso? Porque ellos tenían una exposición significativa a la renta fija y recuerden que la renta fija, el valor de un bono conforme cambian las cuestiones de expectativas de tasas de interés, esto afecta al bono, al valor del bono y si no lo mantienes hasta que culmina o hasta la duración que se tiene contractualmente con ese bono, por así decirlo, puedes perder dinero, ¿sí? Porque lo vas a tener que vender y ese bono en el cual pues previamente daba 2% de interés para que ahora compense lo que está dando ese mismo bono que se ha emitido posteriormente, ahora en 5, pues tiene que tener un menor precio y eso va a compensar la Claro. cuestión de tasas de interés. Eso, damas y caballeros, pues generó que muchas de estas posiciones que estos bancos tenían perdieran valor. ¿Y qué termina sucediendo? Pues luego, obviamente, gente que está monitoreando cómo están los estados, los balances, cómo se está dando la dinámica en cuanto a los bancos, vio, bueno, pues no está tan saludable, tienen o tienen pérdidas considerables. Creo que este no es un banco el cual está en una buena postura financiera. Voy a sacar mi dinero de ahí. Ujú. Y sale Claro. otro. Y pasan la voz. Y son 15, y son 20, y todas estas personas empiezan a retirar. Obviamente, lo que tiene que posteriormente hacer el banco, y aquí, bueno, estoy entrando en un tema un poquito más complejo, pues es, pues esta gente me está pidiendo su dinero, tengo que cerrar posiciones para obtener esa liquidez y entregárselos, pero eso genera que luego vendas activos los cuales tenían en pérdida y continúa agravando una dinámica en cadena en la cual no mantienes el capital necesario para las posiciones y así sucesivamente, pues Ujú. se llega a un punto en el cual ya no es sustentable. No se puede sostener esa cuestión, dado que es una fuga de capital. Y eso básicamente le pasó a todos los que vemos en pantalla, que posteriormente, bueno, se han ahí puesto las pilas, vamos a utilizar términos coloquiales, las entidades gubernamentales, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya han ahí pues salvado de que esto sea todavía a más grande escala, pues ya ha habido cuestión, se impactó Ujú. y bueno, ¿qué es lo que esto ha generado? Sigan todavía una vez más, estamos presentando toda esta tesis es el término, porque luego les voy a presentar qué es lo que creo que va a ser la dinámica de cara al futuro para cómo vamos a tener que observar la cuestión del precio del oro, ¿vale? ¿Qué es lo que termina sucediendo? No sé si quieras, de hecho, antes de que continúe con esto, mi estimada, añadir ahí algún comentario. No, 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 pues quiero que termines tu tesis para confirmar mi teoría. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que terminamos viendo? Así como llegaron a estar las expectativas de que la tasa de interés iba a estar en octubre del año actual, que llegó a estar todavía por encima de ese nivel, que pasara de ese 5,64 a 4% a cierre de año. Entonces, creo que si lo actualizamos a momentos todavía se espera todavía que haya más recortes. Ha sido radical el ajuste que se ha observado en cuanto a las expectativas de interés y esto pues obviamente que ha hecho pues le ha afectado al dólar estadounidense y nos vamos por consiguiente a la temática que creo va ahora a ser vigente para el precio del oro. ¿Vale? ¿Qué es esta? Creo que el precio del oro o el oro como activo va a ser atractivo por dos cuestiones. Desde el punto de vista comparativo, porque obviamente ahora la renta fija se encuentra ofreciendo un menor rendimiento. Como podemos observar, empezó a avanzar y ¡pum!
cayó o ha visto esto en cuanto a los rendimientos reales, ¿verdad? Hemos visto ahí un ajuste a la baja y conforme la cuestión, recuerden, el oro, pues es un activo de seguridad al cual acudimos, ¿sí? Cuando vemos que la cuestión está difícil. No es el Ujú. único activo. Los bonos, en teoría, los estadounidenses, los del gobierno de Estados Unidos, se consideran como libres de riesgo. Se cree que hay algo bien interesante para mediados de este año que va a pasar con la cuestión del techo de deuda, ¿no? Que siempre va a cumplir con sus obligaciones. Por consiguiente, pues obviamente, si tienes un activo, el cual en teoría es de seguridad, pero no paga un rendimiento alguno y tienes otro, el que paga, y también es de seguridad, pues vas a preferir el que El tiene que esa paga. cuestión de un pago. Sí, 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 efectivamente, mi estimada. ¿Qué pasa cuando ese que paga, pues ya no está pagando o va a empezar a pagar menos? Pues realmente lo vuelve menos atractivo y te permite que te expongas a cuestiones o activos los cuales pues no ofrecen rendimiento como tal, el oro Ujú. básicamente. El otro frente es como activo de seguridad, principalmente por cómo está la cuestión en cuanto a la incertidumbre que hay en torno a la cuestión del sistema financiero, más en específico el sistema bancario, ¿verdad? Porque el sistema financiero es más allá de solamente la banca. ¿Vale? Esto yo creo que mientras se mantengan estas cuestiones vigentes, una vez más, la comparativa ya no está tan atractiva y además todavía hay riesgo latente en cuanto a cómo está la cuestión de dónde podemos poner nuestro dinero. Yo creo que el oro va a estar atractivo desde ese punto de vista. No sé si quieres añadir algo, mi estimado. Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Em, Acordémonos, sin embargo, yo tendría en cuenta que, pues, digamos, está atractivo, pero hay que seguir monitoreándolo para mí, en mi opinión, porque bueno, se viene de pronto esta sesión, la sesión que viene mañana, reunión de la FED. Entonces mañana vamos a tener pues noticias nuevas de qué va a pasar con este nuevo escenario de estos bancos y y qué va a decir pues la FED en cuanto a esto y en cuanto a las tasas. Se espera un aumento de 25 puntos, ¿no? Pero creo Puntos que bases. vamos a ver qué pasa pues respecto a esto, a esta nueva crisis bancaria o a estos nuevos bancos que se están mostrando que están un poco temblando con la economía. Entonces, pues creería yo que, aunque me parece muy sustentable todo del atractivo, creería yo que se viene una jornada de volatilidad en donde hay que tener cuidado y pues obviamente hay que manejar el riesgo. Obviamente ya todos sabemos cómo manejamos nuestros riesgos, estar muy atentos a los stop loss, estar muy atentos al volumen, em, para que el día de mañana con las noticias que llegan de la Fed, pues no vayamos a sufrir em, ningún contratiempo, ¿no? Sí, no, definitivamente. Qué bueno que añades porque iba a comentar esa cuestión. La Reserva Federal de Estados Unidos está en una encrucijada entre estabilidad de precios y Ujú, estabilidad del sistema financiero, ¿sí? ujú, Por un lado, sí muestra o procede por procurar la estabilidad en el sistema financiero y procede con 25 puntos base o no procede, esto puede generar que luego se nos venga otra cuestión que puede ser la cuestión de que recuerden que todavía la inflación está sustancialmente por encima de las expectativas de mercado, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué pasa si continúan indiscriminadamente tratando de erradicar la cuestión inflacionaria, pero no procuran la cuestión de la estabilidad en el sistema financiero? Por consiguiente, tiene muchas, muchas complicaciones. Por un lado está difícil y por el otro está difícil. Sí. Definitivamente yo creo que este es un entorno en el cual, por consiguiente, una vez más, el precio del oro pues debería ser ganón, ¿no? Cuando está tan complicada, compleja la cosa, pues ahí es donde yo creo que el precio del oro puede ayudarnos un poco, ¿no? O en teoría ahí es donde sirve. Cuando está tan compleja la cuestión en muchos ámbitos, ahí es donde, pues en términos generales, el oro tiende a brillar, ¿no? Caso escenario, el que pudiera ser
alternativo. Obviamente siempre hay que tratar de considerar pues qué puede pasar, qué puede pasar, qué puede pasar. Ah, Sí. que sí continúen con la campaña y esto reactive al dólar estadounidense y le pese a manera de corto plazo al precio del oro porque el dólar estadounidense repunta. Recuerden que el precio del oro cotiza en, en dólares, ¿vale? Esa pudiera ser Ujú, otra. ujú, Pero yo creo que ahorita está un poco compleja esa situación y ya está bien descontado que va a ser con 25 puntos base. Sin embargo, estamos en un periodo en el cual realmente yo creo que debemos de ser bastante humildes y saber ujú, que yo creo que nadie a ciencia cierta sabe con total seguridad qué es lo que va a suceder, ¿sí? Yo creo que si nos hubiéramos preguntado hace 2 meses, sabíamos que algo iba a tronar, pero nunca sabíamos por dónde iba a salir ujú, la primera grieta, ¿verdad? Y esto cambia bastante el cómo se dan las cosas, ¿no? Por consiguiente, yo creo que sí, todavía hay que tener un tanto de humildad en cuanto a cómo nos posicionamos, ser bastante dinámicos. Yo creo que a lo mejor ahorita ujú, comprometernos a operativas muy largas puede ser un tanto complejo, a lo mejor y observar niveles clave, que de hecho ahorita ya nos vamos a la gráfica para ver cuáles son los niveles clave y tratar de operar de manera un poco más en corto plazo, tratando de obtener beneficios cuando observemos esos niveles ujú. importantes, ¿verdad? Pero ahorita comprometernos del todo hacia una dinámica o una perspectiva es en lo Sí, personalmente complejísimo. Antes de que totalmente. empiece a debatir la cuestión de la gráfica y el precio como tal, técnicamente, ¿dónde estamos? No sé si quieres añadir algo, mi estimada. No, 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 totalmente de acuerdo. Digamos que no es un momento de pensar en largo plazo, sino de operar en el corto plazo, porque estamos viendo que hoy pasa algo y mañana puede cambiar Sí, totalmente el panorama, como pasó pues como ha estado pasando estas 2 últimas semanas. Entonces, em, no, creería yo que no es momento del largo plazo, es momento del corto, y para el corto tenemos muchos, digamos que pues tenemos que tener fuerte el análisis técnico para encontrar esos soportes y esos rangos en donde nos podemos mover, ¿no? sí, definitivamente ayuda bastante, ¿no? Yo soy fiel creyente que no solamente puedes depender en el análisis técnico, tienes que tener una noción de qué está sucediendo, cuáles son las dinámicas, pero el análisis técnico te da esos niveles en donde puedes ya Ujú, de manera claro. más explícita y específica operar. Técnicamente hablando, ¿dónde estamos, damas y caballeros? Pues en primera instancia se quebranta de manera explosiva, sin temor alguno, esa directriz bajista proveniente de los máximos que se habían celebrado el año pasado, en torno, vamos a ponerlo, mm, 2070 dólares la onza. Ahorita estamos, como pueden observar en pantalla, manejando lo que viene siendo considerado como el efecto de polaridad, donde previo nivel de resistencia está funcionando como soporte. Es muy temprano todavía para decir si se va a mantener la operativa por encima. Pareciera ser ahí es donde se encontró soporte y está reaccionando positivamente muy temprano en la jornada para decir con ciencia cierta. Por consiguiente, nos vamos a un gráfico de más largo plazo. Yo creo que aquí los puntos a considerar personalmente creo principalmente va a ser el máximo, no el máximo, una disculpa, el cierre que tenemos el año pasado en torno a los, podríamos decirlo que a los $2,000 la onza. Si no hay Ujú. una operativa de cierre, yo creo que pudiéramos de hecho manejar un perfil en el cual pudiera ser rechazado el precio del oro en las próximas semanas, por así decirlo. Si regresa rápidamente la operativa y se plasma con un precio de cierre. ¿Qué quiero decir con un precio de cierre? Es básicamente que la vela termine, que no tenga una mecha por encima de ese, sino que efectivamente, como podemos observar, aquí todavía el precio de cierre no está prácticamente por encima de esa resistencia que se presentó anteriormente. Vamos a clarificar rápidamente cuál es la que estoy haciendo mención. Sí, como pueden observar, no ha habido un precio de cierre por encima de ese nivel. Por consiguiente, todavía la acción de precios nos pudiera dar una sorpresita en la cual es rechazada. Caso contrario, si esto obviamente es rechazado y se genera un precio de cierre por encima de esta resistencia,
Muy Ujú. probablemente es un caso escenario en el cual nos vamos a dirigir hasta inicialmente los $2,074 la onza y un nivel técnico el cual consideraría en lo personal sería posteriormente. Y esto ya sería a Ujú. muchísimo más largo plazo. Una vez más, no creo que estemos en el entorno para comprometernos a una perspectiva tan a largo plazo. Hay que ser bastante humildes y ver día con día y tratar de obtener poco a poco algo de beneficio en cuanto al precio, ¿vale? Pero ese pudiera ser ese caso escenario, ¿vale? En el Ujú. cual esa sería, pudiera ser un objetivo al cual nos estuviéramos dirigiendo. Por el lado contrario, si vemos un rechazo, si se sube, o de hecho en los 2000 empezamos a ver una operativa a la baja, esto pudiera ser un rango de precios, ¿sí? Con una falsa ruptura por allá del mes de octubre del año pasado. Por consiguiente, personalmente no me comprometería nada a muy largo plazo. Yo creo que aquí hay que mantenernos bien dinámicos en cuanto a cómo es que podemos estar operando, ¿no? A corto plazo, por así decirlo. Sí. No sé si quieres añadir algo, mi estimada. No, 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 de acuerdo contigo. Damas y caballeros, pues yo creo que con esto estaríamos culminando este episodio de Rincón del Oro. Para aquellas personas que ingresaron de manera un tanto tardía, obviamente más tarde van a poder tener acceso a la grabación. Nos quedamos con ustedes. Voy a terminar la grabación para resolver cualquier duda que ustedes tengan, ¿vale? Ujú. Y Ahora, bueno. recuerden también solamente un recordatorio y es que en Pepperstone ustedes también pueden operar no solamente el oro con respecto al dólar estadounidense, sino que pueden mirar otras operativas que hayan con otras monedas. Entonces, pueden mirar de pronto qué hay respecto pues, con el euro, con el yen. Bueno, digamos que tenemos si me ayudas ahí eso a mostrarlo, hay varias monedas con las que ustedes pueden digamos, mirar otros tipos de alternativas en operativa del oro. Vamos un segundito. Aquí. Bueno, pueden ver que ofrecemos el precio del oro en el dólar estadounidense, Ujú. en el dólar australiano, aquí lo pueden observar en pantalla, frente al euro, Ujú. frente a la libra esterlina, ¿vale? Por consiguiente, eso es muy buen punto el que menciona Natalia, en el cual nos diferentes operativas pueden o la operativa del oro puede ser diferente en cuanto a otras cotizaciones, otras divisas, ¿vale? Y yo creo Ujú. que pues ahí tienen esa flexibilidad con Pepperstone, ¿no? De donde se vea más atractiva ahora sí que la cuestión técnica, la cuestión de precios, pues eso les puede facilitar operar ese instrumento. Ujú. Sí, de acuerdo. Bueno, rápidamente termino la grabación y nos quedamos con ustedes para resolver cualquier duda que tengan. Y bueno, gracias por asistir a un episodio más de Rincón del Oro. Que estén